primero que nada darle la bienvenida a todos los asistentes, que por lo que veo hay bastantes profesionales, algunos profesionales, académicos también, y también algunos estudiantes de acá de nuestra universidad, que obviamente están dentro de carreras que son afines al tema que vamos a tratar el día de hoy. Bueno, nuestros dos invitados son profesionales del Servio, ¿no es cierto? Y ellos han trabajado desde hace harto tiempo, me consta, en temas de eficiencia energética, calidad ambiental y sustentabilidad en la construcción. Y de hecho hoy día lo que nos van a presentar es un tema súper interesante de la primera vivienda que ha sido certificada como vivienda sustentable y que obviamente es un tremendo y un gran hito para la ciudad de Valdivia y para la región también. Así que bienvenidos a ambos. Muchas gracias también por haber aceptado la invitación a esta instancia. No olvidemos también de que esto se enmarca en las actividades que hemos organizado ya desde el año pasado con la Corporación Regional de Construcción Sustentable y que en ella participa tanto el MIMBU como el Servio, el Ministerio de Medio Ambiente, ¿no es cierto? Y el Ministerio de Energía. Y la idea de esto es que, bueno, sea obviamente un aporte, ¿no es cierto?, al conocimiento de toda la comunidad, tanto universitaria como la comunidad de la ciudad de Valdivia. Así que agradecido nuevamente tanto a Felipe como a José Miguel por la presentación que van a mostrar. Así que les dejo la plataforma para que ustedes hagan su presentación. Al público solamente le pido para que no sea tan desordenados de tema, que puedan hacer todas sus preguntas a través del chat, yo las voy a recopilar y al final de la presentación podemos dedicarle un tiempo, ¿no es cierto?, para poder yo darle las preguntas a nuestros panelistas y para que las vayan contestando en su momento, ¿vale? Pero las vamos a dejar al final para que así sea un tema bien continuo de aquí hasta el término de la presentación. Así que eso los dejo para que puedan compartir pantalla y puedan comenzar con su presentación. ¿Ya? Muchas gracias. Mira la última foto que terminé, una tremenda puerta más. Muchas gracias por la presentación. También muchas gracias a todos los asistentes el día de hoy. Como decía el profesor Larrocea, el día de hoy les vamos a contar sobre la certificación de la vivienda sustentable y, en el caso específico, la primera vivienda social certificada en Chile. Primero vamos a contextualizar lo que es la certificación y también su aplicación, que la certificación de vivienda sustentable se define como un sistema voluntario de certificación que evalúa diferentes criterios de sustentabilidad, entendiendo sustentabilidad, aspectos de intereses ambientales, sociales y económicos, en una edificación durante todo su ciclo de vida. Esta se puede aplicar en viviendas sociales y privadas, pareadas, aisladas o continuas, sean parte de un condominio o un edificio en altura, y que estén emplazadas en sitios rurales y urbanos en cualquier parte de Chile. Esta certificación está desarrollada por el Ministerio de Vivienda en colaboración con el Ministerio de Energía, Ministerio de Medio Ambiente, Colegio de Arquitectos, también la Cámara Chilena de la Construcción, entre otros actores. Y tiene como objetivo acelerar el proceso de transición de alguna manera hacia edificaciones que incorporen criterios de sustentabilidad. Y volver a recalcar que este es un sistema voluntario. Hasta la fecha, también a corto plazo, no se visualiza que este sistema sea obligatorio. Ventajas y beneficios. Bueno, las viviendas que logren esta certificación obviamente cuentan con un estándar de sustentabilidad superior al promedio del mercado y también de lo que exigen los instrumentos regulatorios hoy en día. Y las construcciones cuentan con un alto desempeño ambiental y energético. También se obtienen beneficios para las personas, ya que mejora su calidad de vida
disminuyen sus gastos mensuales y también genera un menor impacto medioambiental. También podemos identificar beneficios a nivel del sector público, ya que este se contribuye como un instrumento que permite mejorar la calidad de vida de las edificaciones residenciales, y también el sector privado favorece demasiado, ya que favorece la valoración de los bienes inmuebles y además de alguna manera fomenta el mercado de productos y también servicios de sustentabilidad. Y también a nivel de usuario final, presenta una información clara y objetiva sobre el rendimiento de una vivienda al momento de que una persona necesite comprar una vivienda. Etapas de certificación. Tenemos dos tipos de certificación. La primera es la precertificación, que se evalúan requerimientos netamente de diseño. Y por otro lado tenemos la certificación, donde se evalúan requerimientos de diseño y de construcción. Hacer un pequeño hincapié que en la precertificación, como son requerimientos de diseño, esta precertificación solo es de carácter informativo, ya se vuelve como una herramienta de marketing y tampoco genera un diploma de aprobación, solo le sirve como por ejemplo a la inmobiliaria para poder hacer difusión sobre sus proyectos y la calidad o el nivel de sustentabilidad de sus proyectos. También tenemos niveles de certificación, los cuales son equivalentes a los mismos que tiene la CES, Certificación de Edificios Sustentables, en el cual es un puntaje máximo de 100 puntos. Tenemos tres tipos de niveles, tres niveles. El primero es certificado, el que quiere decir que cumple con los requerimientos mínimos obligatorios. Posteriormente tenemos el destacado, que el nivel destacado cumple los requerimientos mínimos más 30 puntos, y este puntaje oscila entre los 30 y los 59,5. Y por último tenemos el sobresaliente, que es que cumple los requerimientos mínimos obligatorios más 60 puntos, y estos puntajes oscilan entre, no, tiene que ser mayor a 60 para lograr este nivel de certificación. Pilares técnicos de la certificación. Esta certificación tiene dos pilares técnicos principales, que el primero son los estándares de construcción sustentable para viviendas en Chile, el cual es una guía de buenas prácticas que sirve para mejorar el desempeño ambiental de las viviendas en todo el ciclo de vida del proyecto. Estos estándares fueron lanzados por el MIMBO en el año 2016 como un conjunto de recomendaciones orientadas a la incorporación de atributos de sustentabilidad de los proyectos, y aborda 6 categorías distintas. La primera es salud y bienestar, luego tenemos energía, agua, materiales y residuos, impacto ambiental e entorno inmediato. Otro pilar, fundamental para esta certificación es la calificación energética de viviendas, o como todos la conocemos como la CEP, la cual se vuelve como el único método para calcular demandas de calefacción, de enfriamiento, energías renovables y comportamiento pasivo de las viviendas. Y nos sirve específicamente para cumplir requerimientos en la categoría 1 y la categoría número 2. Y, por ejemplo, la categoría número 2, en un requerimiento, a través de la CEP se puede demostrar las demandas energéticas. Por ejemplo, la certificación nos pide que tenga que tener una demanda igual o menor a 95, y como este proyecto ya estaba calificado y nos dio un valor de 69 kWh por metro cuadrado al año, esto se pudo identificar con la etiqueta de la calificación. Por lo cual, contar con un evaluador se vuelve necesario para este proceso. Los actores del sistema, en primer lugar tenemos a la entidad directiva, esta entidad directiva está liderada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y también está compuesta por organismos del sector público y también del sector privado. Las responsabilidades de esta entidad directiva es la planificación, proponer estrategias y tácticas para el desarrollo de su evolución, y también velar porque sea un sistema transversal e inclusivo. Por otro lado, tenemos a la entidad administradora, que la administración de esta certificación fue delegada al Centro Tecnológico de la Innovación de la Construcción, o el CETEC, por el MIMBU mediante un convenio de colaboración.
Por otro lado, tenemos al receptor, que es una persona mandatada por el CETEC o la entidad administradora, la cual revisa y evalúa los antecedentes que presenta un asesor para evaluar un proyecto. Por otro lado, tenemos el mandante, que es quien tiene las intenciones de certificar un proyecto. El mandante tiene que contar con un asesor, inscribir su proyecto en la plataforma y participar activamente en este proceso. Por otro lado, tenemos al equipo de proyecto, que básicamente son todos los profesionales que participan en la elaboración de un proyecto, ya sea en diseño y construcción, y tienen distintas responsabilidades según el proceso de certificación. También tienen que tener contacto permanente con el asesor, ya que el asesor necesitará validar y revisar algunos tipos de documentos del proyecto, los cuales ellos tienen que, como ser los profesionales responsables, verificar estos documentos. Por último, tenemos al asesor, que es quien asesora, valga la redundancia, al mandante y también al equipo de proyecto. También tiene que orientarlos en la toma de decisiones y también ser responsable sobre la veracidad de los documentos que éste genere. Pasando al proceso de certificación, ya tenemos en primer lugar al mandante, el cual registra su proyecto en la plataforma, elige a un asesor, se contacta. Una vez que el asesor comienza a trabajar, genera todos los documentos necesarios para enviar a revisión, y en ese lapso se puede obtener el permiso de edificación o también la recepción definitiva según corresponda, y se envía a revisión. El revisor, que es mandatado por el CETEC, tiene dos opciones. La primera es aprobar el proyecto y la segunda es rechazarlo. Una vez que yo lo envío a revisión, el revisor tiene 15 días hábiles para emitir un informe de revisión parcial, donde lo puede, como les decía, aprobar o rechazar. En el caso de que rechace, volvemos al paso 3, en el cual el asesor recopila la información, subsana observaciones, otra vez enviamos a revisión, y en la segunda vez el revisor tiene solamente 10 días hábiles para poder emitir un informe de revisión final, donde me va a aprobar o rechazar definitivamente el proyecto. En el caso de que lo aprobara, la entidad administradora, en este caso el CETEC, tiene un plazo de 5 días hábiles para emitir un diploma de certificación y remitirlo al mandante. En el caso de que en una primera instancia el revisor genera observaciones, posterior a un plazo de 120 días no se le devuelven estas observaciones subsanadas, la entidad administradora considera que el mandante desistió del proceso de certificación, por lo tanto rechaza el proyecto. Componentes de este sistema: la certificación se compone por varios componentes. El primero es el manual, que es un documento básicamente que explica los procedimientos administrativos, los requerimientos técnicos y también toda la documentación que se requiera y que esté asociada a la certificación. Como recomendación, por la experiencia que nosotros tenemos al certificar este proyecto, consideramos que hay que estar un poco atentos a la página web, ya que la entidad administradora puede generar adendas del manual, como la que se realizó en octubre del año 2021, donde se realizan aclaraciones o modificaciones de este. Entonces, haciendo estar atento a la página, puedo asegurarme que vamos a estar trabajando con la última versión del manual y así no tener problemas en el futuro. Por otro lado, tenemos la herramienta web o la plataforma de gestión documental, que es una herramienta que le permite al mandante inscribir el proyecto. También permite un intercambio de documentación entre el asesor y el revisor, obviamente manteniendo sus identidades en reserva. Eso es lo bueno de este proceso, que es bueno recalcarlo, que yo como asesor no conozco o tampoco voy a saber el nombre del profesional que me revisa. Es todo a través de la página. Y no puedo mantener contacto directo con el evaluador. Y el objetivo de esta plataforma es asegurar la trazabilidad de la información y la transparencia, obviamente, del proceso. También tenemos los formularios, ya que son documentos con los requerimientos de este sistema.
tenemos las planillas de cálculo, donde se desarrollan ciertos cálculos que son necesarios para dar cumplimiento a algunos requerimientos técnicos de la certificación. También tenemos el reporte del proyecto, que básicamente está orientado al usuario, que puede comprar una vivienda o también arrendar una vivienda que esté certificada, donde ellos se informan sobre el desempeño del proyecto a modo general y a través de un desglose también más detallado de cada requerimiento. También tenemos un reporte de revisión, que es un documento que da cuenta del veredicto del revisor respecto a la aprobación o el rechazo de algún proyecto. También tenemos las cartillas de puntaje, que representa un desglose de los requerimientos del sistema, sus puntajes asociados, el puntaje que opta el proyecto y también el puntaje otorgado post revisión, como una comparativa entre los dos puntajes. Y por último, el certificado de aprobación, que es un documento básicamente administrativo, que consta la obtención de un nivel de excelencia en el ámbito de la construcción sustentable de un proyecto. Y las categorías de la certificación están basadas, como les comentaba, en los estándares de construcción sustentable, que está salud y bienestar, energía, agua, materiales y residuos, impactos ambientales y entorno inmediato. Cada categoría tiene una variable, ya que las categorías son como los temas generales y transversales que permiten la evaluación de los criterios de sustentabilidad, y la variable, o también conocida como la subcategoría, más bien son como temáticas relevantes que conforman una categoría. Y los requerimientos son los que yo necesito cumplir para obtener esta certificación. En este caso, aquí están los requerimientos mínimos para la macrozona sur, y también los requerimientos mínimos para obtener el nivel de certificación o precertificación según corresponda. Y ahora le doy el pase a mi colega José Miguel, que le va a hablar sobre el proceso de certificación del proyecto de vivienda social eficiente. ¿Sí? Ya, bueno, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en este webinar. Yo les vengo a contar específicamente sobre la vivienda social eficiente, que es un proyecto que desarrolló la entidad patrocinante del Servio. Esta vivienda empezó a ser diseñada alrededor del año 2014, más o menos. Era una vivienda que fue pensada para que fuera construida en la región de Los Ríos. Y en un principio no tenía considerado un beneficiario en específico, ¿ya? Paralelamente, se estaba trabajando en las medidas para la implementación del PDA, ¿no es cierto? Pero la normativa todavía no exigía lo que se consideró en esta vivienda. Hoy día, la mayoría de las cosas que esta vivienda tiene son las que están exigidas en el PDA. Entonces, muchas de las cosas que se hicieron en esta vivienda ayudaron a calibrar las cosas que hoy día son normativas, ¿ya? Bueno, este es un proyecto que es una vivienda de alrededor de 50 metros cuadrados, que se construyó en la calle René Schneider, a la altura de la calle Alcalde Jorge Bustos, en un sitio de una señora que es adulto mayor, ¿no es cierto? Ella tenía el sitio, vivía en una vivienda en muy malas condiciones, y se consideró ella para ser beneficiaria de esta vivienda. El costo de este proyecto es de aproximadamente 1000 UF,
el desafío que teníamos también en este proyecto era que no nos podíamos pasar de los valores del subsidio, a pesar de que esta vivienda sí tiene aumentos de subsidio, porque considera ciertas cosas que la mayoría de las viviendas no tiene en primera instancia. Por ejemplo, cuenta con un colector solar para agua caliente sanitaria, ¿ya? Esta vivienda tiene permiso de edificación en mayo del 2017 y la recepción definitiva es de julio del año 2019. ¿Ya? No es que el proceso de construcción haya durado 2 años, sino que dentro de ese periodo está el proceso de aprobación del proyecto en Servio, la obtención del subsidio para la señora Margarita y la licitación y contratación de la empresa constructora para la construcción de la obra. Esta es la planta de la vivienda, ¿no es cierto? Después voy a explicar por qué la forma, ¿no es cierto? Son 4 módulos idénticos de 3,20 m por 3,20 m. El interior de la vivienda tiene una altura de 2,40 m y el ángulo de la cubierta permite proyectar en el entretecho un espacio que era una bodega, ¿no es cierto? Que son necesarios en todas las viviendas tener un espacio como ese. Y esta modulación responde también a una idea que teníamos de arquitectura. Bueno, lo que ven ahí, ¿no es cierto?, son las fachadas. Consideramos materiales de revestimiento exterior, el zinc alum acanalado, prepintado, y el otro material es un fibrocemento ranurado de 8 milímetros. ¿Ya? Todas las ventanas están consideradas con doble vidriado hermético. Todas las ventanas que tienen apertura proyectante. Las puertas son del pasillo y de la salida de cocina son de terciado, con ventana. Esa ventana también es doble vidriado hermético. Y la puerta principal es una puerta atablerada. Bueno, en las soluciones constructivas de la envolvente, lo que consideramos y que fue uno de los mayores desafíos de esta vivienda es que hoy día no, porque hoy día ya estas mismas soluciones ya son cotidianas para el cumplimiento del PA. Se considera la estructura principal de 2x3, y dentro de esta tabiquería 60 milímetros de poliestireno expandido de 20 kilogramos. ¿Ya? Ahí aumentamos la densidad del aislante para mejorar el rendimiento de este sistema, porque el poliestireno convencional es de 10 kilogramos. ¿Ya? Y la trabajabilidad igual es mucho mejor que un poliestireno de 20 que uno de 10. Y sobre esta estructura principal de 2x3 viene una especie de estructura auxiliar, ¿no es cierto? Estos rastreles horizontales están todos distanciados entre ellos a 50 centímetros para colocar una plancha completa de poliestireno expandido de 40 milímetros de espesor y evitar los cortes, ¿no es cierto? O disminuir los cortes
de producir desperdicio o desechos de residuos de construcción. Y sobre esos rastreles horizontales van unos rastreles verticales que son de 2x1 para permitir la ventilación bajo el fibrocemento ranurado. ¿Ya? Lo que ven ahí en rosado es un poliestireno extruido, que es similar al poliestireno expandido, pero tiene un mejor desempeño para aislar sobrecimiento, porque tiene una baja capacidad de absorción de humedad, ¿cierto? Ustedes saben que si los materiales absorben humedad, aumenta la conductividad térmica de estos materiales. Entonces, este material es ideal para colocarlo como aislación de sobrecimiento. Y para proteger este aislante, consideramos una lámina drenante nodular, que es un HDP, que es una protección que va por el exterior. Ahí en las imágenes después les voy a mostrar cómo queda la vivienda. Y bajo el radier también consideramos 5 centímetros de poliestireno expandido, también de 20 kilogramos, y un radier que tiene 10 centímetros de espesor. Las barreras, ¿no es cierto? Barreras de humedad, que es un fieltro de 15 libras, y eso bajo el revestimiento exterior, y detrás del revestimiento interior, que es un yeso cartón, se consideró un papel craft de 0,35 milímetros. Bueno, y en el encuentro con la cubierta, en el caso de la cubierta, ¿no es cierto?, consideramos 18 centímetros de lana de vidrio de 14 kilogramos por metro cúbico, en 3 capas, diferenciadas en 3 capas, una capa de 10 y 2 capas de 40 milímetros cada una. También considera en la cubierta las barreras de vapor, ¿no es cierto?, de papel craft, y yeso cartón estándar de 10 milímetros. Y las transmitancias térmicas que logramos obtener, por ejemplo, en cubierta es de 0,23, en muro es de 0,37, el R100 del piso en contacto con el terreno es de 96. Todas las ventanas, como les dije, son de doble vidriado hermético con una transmitancia aproximada de 3,58. Y una de las debilidades que tiene esta vivienda son las puertas, que tienen una transmitancia de 2,38 watts por metro cuadrado. En el caso de la cubierta, por ejemplo, lo que hoy día exige la U, la ordenanza general, es 1,6 en muros, en cubierta es 0,33. Estamos por debajo de esos valores, pero además estamos debajo de los valores que exige hoy día el PDA. Para cubierta el PDA hoy día exige 0,28 de transmitancia y en muros exige 0,4. En esos casos estamos cumpliendo bien. Para el R100, para los pisos en contacto con el terreno, pide un R100 de 91 o mayor, y nosotros tenemos 96, eso también lo cumplimos, cumplimos con el valor que se exige. Para el caso de las ventanas, el PDA también exige doble vidriado hermético en todos los elementos vidriados, eso también lo cumplimos. Y para el caso de las puertas, ese valor no cumple lo que se exige hoy día en el PDA. El PDA hoy día exige 1,7 de transmitancia térmica. ¿Ya? Y esa es una de las cosas que no logramos considerar dentro de este proyecto. Como les dije, uno de los desafíos de diseñar estas soluciones es que son soluciones nuevas que no estaban consideradas, no contaban con ensayos de resistencia al fuego, por ejemplo, que son una normativa que es obligatoria de cumplir.
Entonces el año 2016, el año 2015 empezamos a trabajar en estas soluciones y logramos ensayarlas en el IDIEM, en el laboratorio de la Universidad de Chile. Y, por ejemplo, la solución que tiene fibrocemento ranurado de 8 milímetros, se logra 25 minutos, logra la resistencia al fuego, eso lo deja dentro de un muro F15, y en el caso del zinc canalado, logró 20 minutos de resistencia, que eso también lo deja en un F15 y deja estas soluciones cumpliendo lo que exige la normativa, para el caso de una vivienda aislada. Bien, acá hay lo mismo que les conté, pero una especie de resumen, ¿no es cierto? Se consideraron ventilaciones pasivas y activas, extractores forzados en baño y cocina con control de hidrostato. Son equipos que reconocen el porcentaje de humedad del recinto y se activa al porcentaje que uno deja seteado, que puede ser 60 o 65%, y empieza a extraer. Y en los recintos que son habitables, como los dormitorios, el estar comedor, se coloca ingresos de aire, ¿no es cierto?, para que arrastre y el aire viciado ingrese o sea, el aire limpio ingrese por estos recintos habitables y se extraigan por los recintos húmedos. Bien, la obra comenzó en octubre del año 2018 y estuvo aproximadamente 9 meses en construcción. Acá pueden ir viendo cómo se fue trabajando en la construcción. Bueno, para el caso de la certificación, una de las cosas más importantes, y si es que como consejo, si es que están considerando certificar algún proyecto en el futuro, es muy importante el registro fotográfico, que lo tengan ordenado por fecha y que vayan midiendo y registrando la colocación de los materiales. Cuando se coloca, por ejemplo, un material aislante, colocar una wincha métrica al lado y colocar fotos, eso les va a permitir, les va a facilitar un montón. Después, cuando tengan que hacer informes de reportes de la construcción, que no sean observados por el revisor cuando tengan que certificar. Bien, como les comenté, la beneficiaria de este proyecto es la señora Margarita Zúñiga, ¿no es cierto? El diseño de este proyecto fue realizado por la entidad patrocinante del Serviu, la arquitecta fue Loreto del Nido, la ingeniera civil fue Ángela González, quien habla trabajó asesorando en eficiencia energética. La construcción estuvo a cargo de la constructora La Frontera, del representante legal Ronald Zambrano. En la asistencia técnica estuvo Janet Valenzuela y Felipe Rebello estuvo también apoyando la inspección. Y en la asesoría de la certificación trabajamos Felipe y yo. Bien, ahora, como les comentó Felipe, el proceso de certificación, nosotros nos propusimos desde un principio lograr la certificación, que es el nivel más básico de estos 3 niveles de certificación, ¿no es cierto? Que está el certificado, destacado y sobresaliente. Nosotros siempre desde un principio tuvimos la intención de certificar esta vivienda, o sea, cumplir
con los 16 requerimientos obligatorios para poder tener esta certificación. Y lo que les voy a mostrar ahora son algunos de estos 16 requerimientos que cumplimos, y les voy a mostrar cómo cumplimos esos requerimientos, algunas documentaciones. Obviamente no les voy a poder mostrar todo por un tema de tiempo, pero hay mucho trabajo detrás de esto, trabajo con la constructora sobre todo, con los profesionales también que trabajaron en estos proyectos, ¿ya? Porque lo que se necesita es que el proyecto sea lo más completo posible, ¿ya? Entonces, el primer requerimiento que les quiero mostrar es el de ventilación mínima, ¿ya? Lo que pide en la ventilación mínima es que, bueno, este requerimiento se basa en la NSH 3309, que es de ventilación, calidad aceptable del aire interior, y lo que exige es que en los recintos habitables la ventilación natural corresponda al 4% de la superficie del piso, de la superficie del recinto, ¿ya? Y este no puede ser menor a 0,5 metros cuadrados. Y para los recintos no habitables, es decir, baño y cocina, exige lo mismo, 4% de la superficie de piso, y no puede ser menor a 0,15 metros cuadrados. ¿Ya? Entonces, lo que pide es que nosotros podamos demostrar que con la apertura de la ventana se cumpla ese porcentaje, ¿ya? Entonces, en el caso, por ejemplo, de una ventana corredera, es fácil porque uno multiplica el alto por el ancho, ¿no es cierto?, de la abertura, y tiene esa superficie. En el caso de la ventana proyectante, hay una fórmula que está dentro del manual, ¿no es cierto?, que es la apertura efectiva, que es el área, que es el alto por el ancho y por el seno del ángulo hasta donde se proyecta esa ventana. Eso da una superficie, y esa es la superficie que yo tengo que considerar como mínima, ¿ya? Y eso obviamente tiene que cumplir en todos los recintos. Bueno, otro requerimiento que les quiero mostrar es el confort térmico pasivo. Lo que pide este requerimiento es que la temperatura interior de la vivienda debe fluctuar de manera pasiva, es decir, sin considerar climatización, sin considerar equipos de enfriamiento de calefacción, que esté dentro del rango de confort durante un porcentaje de horas al año, ¿ya? Y para el caso de la zona térmica de Valdivia, que es donde se emplaza esta vivienda, que es zona térmica Y, exige un mínimo de 20%, ¿ya? Entonces, este requerimiento se demuestra con la aplicación de la calificación energética, ya que es uno de los indicadores que entrega la calificación, donde en este caso los tiempos de disconfort, si ustedes se dan cuenta acá, son altos, ¿no es cierto? En el caso propuesto, es un 53% en calefacción y un 25% en enfriamiento. Entonces, la suma de esos dos es 78, es decir, que esta vivienda se encuentra en un 22% del tiempo dentro del rango de confort, ¿ya? Otro requerimiento que también es de salud y bienestar corresponde a las vistas al exterior. Lo que pide acá es que al menos el 75% de los recintos habitables de la vivienda se demuestre que tienen una vista parcial o total sin obstrucciones al cielo o a un espacio verde. Y la forma de acreditarlo es ubicándose en el centro geométrico del recinto y a una altura de 1,60 m. Entonces, lo que ustedes ven acá en estos planos son el centro geométrico, ¿no es cierto? Y ahí está ubicada la ventana.
y estos son los esquemas que sirven para demostrar eso. Y con una vista satelital, ¿no es cierto? En este caso nosotros usamos Google Earth, para demostrar que la vivienda en su mayoría está rodeada de vegetación, ¿no es cierto?, por la zona en donde está emplazada. Y el cumplimiento de este requerimiento se basa en la cantidad de recintos y no en la superficie, ¿ya? Eso es un dato importante. Bien, otro de los requerimientos es que para nosotros, la gente que vive en el sur, es un requerimiento muy importante, que es la solución para el secado de ropa, ¿ya? Uno de las formas en que se puede cumplir este requerimiento es destinar una zona para secado de ropa al exterior. Nosotros lo cumplimos considerando una especie de patio techado, ¿no es cierto?, donde dejamos unas líneas de tendido de ropa, líneas de secado, ¿no es cierto? Y esas tienen ciertas exigencias. Por ejemplo, lo que pide es que para 1 o 2 dormitorios son 4 metros de líneas de secado, y cuando son 3 o más dormitorios se necesitan 6 metros mínimo, ¿ya? En el caso de nosotros colocamos 3 líneas de 2 metros separadas a 15 centímetros, lo que pide es que sean separadas como mínimo a 10 centímetros cada línea. Hay otras formas de cumplir, por ejemplo, colocando una sala de secado de ropa con una máquina, con una secadora, pero evidentemente nosotros no podíamos dar cumplimiento a eso porque entregamos la solución habitacional sin equipo. Entonces no estaba esa opción. Tendría que la arquitectura solucionar este requerimiento. Bien, ahora pasamos a la categoría de energía. Y acá uno de los requerimientos es la reducción de la demanda térmica de la vivienda. Esto también se demuestra a través de la calificación energética. Acá hay una tabla, ¿no es cierto?, que nos dice las demandas que se deben cumplir. Estas son demandas máximas. Entonces, para el caso de una vivienda aislada, en la zona G, pide que tenga una demanda de energía máxima de calefacción y más enfriamiento de 95 kWh por metro cuadrado al año, ¿ya? Ese es el tope, ese es el máximo. No podemos pasar de eso. Y la calificación de esta vivienda entregó una demanda de energía total en calefacción de 58,7 y de demanda de enfriamiento de 10,3. Y la suma de estas dos demandas, ¿no es cierto?, es 69 kWh metro cuadrado al año, que es menos de los 95 que exige la certificación. Así que también era un requerimiento que se está cumpliendo. Y dentro de energía, otro requerimiento que es obligatorio es que la vivienda en la zona térmica G, ¿no es cierto?, en la macrozona sur, esta es exigencia, para el norte no es exigencia, es que la vivienda debe contar con un sistema de calefacción que cumpla con ciertas exigencias. Esas están de acuerdo al tipo de calefacción, perdón, dependiendo del tipo de calefactor, hay ciertos requerimientos, si es bomba de calor, si es una caldera con condensación, si es a gas o si es de biomasa, va haciendo distintas exigencias. El equipo que se consideró en esta vivienda, que en el fondo fue una gestión que se hizo con la Seremía de Medio Ambiente,
es que nos nos otorgaron este calefactor a parafina. Es un equipo que tiene que ser instalado fijo, es de tiro forzado y con evacuación de gases al exterior, ¿ya? Nosotros tampoco el ministerio entrega hoy día las soluciones habitacionales con un equipo de calefacción instalado. Entonces, por eso se tuvo que hacer las gestiones para que esta vivienda fuera entregada con calefacción. Y en el caso de que la vivienda demuestre una demanda de calefacción igual o menor a 15 kilowatts, a 15 kWh por metro cuadrado al año, se le exime de cumplir con este requerimiento de tener calefacción, ya que es muy baja la demanda. En el caso del agua, ¿no es cierto?, exige que los artefactos y griferías sean de bajo consumo de agua. Ahí están los caudales, ¿no es cierto?, para cada uno de los artefactos. Y lo que exige es que esto debe estar explícito en las especificaciones técnicas. Por eso es importante que el diseño del proyecto siempre estén los especialistas estén bien coordinados en lo que se está especificando, en los proyectos de especialidades con el proyecto de arquitectura, porque si no después lo van a sufrir cuando tengan eh, eh, que acreditar o demostrar el cumplimiento de estos requerimientos, ¿cierto? Y acá les muestro un reporte de inspección de los artefactos que fueron considerados en el proyecto. Esto se tiene que complementar con las fichas técnicas, donde salga expresamente cuáles son los caudales que tiene cada uno de los artefactos o las periferias. Para el caso de materiales y residuos, que es la cuarta categoría, uno de los puntos que que es exigencia, uno de los requerimientos es la infraestructura para gestión de residuos domiciliarios. Y lo que pide este requerimiento es un espacio para separación y almacenamiento de al menos 3 tipos de residuos reciclables, donde se consideren, bueno, hay una NSH, ¿no es cierto?, que da los colores de los contenedores. En este caso nosotros consideramos vidrio, plástico y papeles y cartones. Y está considerado en el mismo sector donde estaba el secado de ropa, ¿no es cierto? Hay un espacio también que es para la separación de la basura. Y este tiene un recorrido que va, ahí si ven en la planta, ¿no es cierto?, en color celeste, ahí tienen el recorrido que tiene que hacer la usuaria para poder retirar esos los residuos. Estos contenedores tienen que ser de 30 litros cada uno como mínimo, o sea, el espacio tiene que estar destinado para eso. Y tiene que ser un recinto que esté bien ventilado, que esté protegido de la lluvia, que esté distanciado de las ventanas y las tomas de aire. Y eso es. Ahí no es cierto, se ve un corte con la... Bien, en la quinta categoría, que es impacto ambiental, uno de los requerimientos en esta categoría, el único requerimiento que es obligatorio es condiciones para un proceso de diseño integrado. Y lo que se exige en este requerimiento es que desde la etapa de diseño del proyecto se debe realizar y documentar reuniones colaborativas donde participen el asesor, el mandante y el equipo de proyecto, ¿ya? Y en el fondo lo que permite esto es poder establecer una coordinación temprana entre los distintos actores que van a desarrollar cada una de las especialidades, ¿ya? Y específicamente exige 4 documentos. El primero es una carta del mandante,
que va dirigida a los especialistas, donde él define las metas, qué es lo que quiere cumplir con esta certificación. Él puede decir, yo quiero, mi objetivo va a ser llegar a la certificación y quiero que sea un proyecto destacado o quiero que sea un proyecto sobresaliente, ¿ya? Y eso tiene que estar plasmado en esta carta, donde los especialistas tienen que saber de esa decisión del mandante, porque también con eso después los especialistas van a tener que trabajar para poder desarrollar y tomar decisiones. El segundo documento es la formalización del equipo de proyecto y de su plan de trabajo, ¿ya? Y acá lo principal es que todo el equipo de especialistas se compromete a una transferencia fluida de información. En el fondo, esto es como el BIM, pero previo a trabajar con BIM. ¿No es cierto? Que es como casi una declaración de intenciones de que se comprometen a tener una buena coordinación. El tercer documento es la definición de las estrategias de diseño y de las metas de certificación, donde se revisan aspectos que potencialmente puedan condicionar la sustentabilidad del proyecto. Entonces se hace una revisión rápida de la climatología, de la topografía, de las construcciones circundantes, de la matriz energética que tiene el lugar donde va a estar emplazado el proyecto, de la infraestructura de tratamiento de residuos, opciones de transporte, entre otras. Y por último, las bases para el diseño de especialidad, que son exigencias a cada uno de los proyectos de especialidades, considerando las descripciones de los sistemas, los criterios de calidad del ambiente interior, considerando referencias a los reglamentos, a los estándares, normas o leyes que se apliquen, ¿ya? Y esto tiene que quedar todo plasmado en cartas donde tienen que quedar firmadas por cada uno de las especialidades. Bueno, y en la última categoría, que es la categoría de entorno inmediato, el requerimiento de acceso al transporte público es requerimiento obligatorio. Este pide que el proyecto tiene que estar ubicado en un sector con acceso al transporte público a través de una ruta peatonal segura y que cumpla con al menos una de estas exigencias, que es que esté a máximo 500 metros de un paradero de locomoción colectiva, o a menos de 1500 metros de una estación de trenes o de metro, ¿ya? Entonces, para el caso de nosotros tenemos que cumplir con la primera, que es una distancia máxima de 500 metros a un paradero. Entonces, y cuando habla de ruta peatonal segura, es que la ruta no puede pasar ni por sitios eriazos, ni por zonas en que no estén declaradas, o sea, que estén expresamente claras que son veredas o que son calles donde se transite, ¿ya? En el fondo son tránsitos oficiales. Entonces, en el caso de la señora Margarita, ¿no? Justo afuera, ahí hay una imagen, ¿no es cierto?, que tiene un paradero justo afuera de su casa. Entonces, está alrededor de 30 metros aproximadamente desde la puerta de su casa hasta el paradero, y ahí tiene locomoción colectiva, están diferenciados los colectivos en línea roja, y el microbús, ¿no es cierto?, en la línea azul. Y el último punto, que es el requerimiento para la cercanía de equipamiento y servicios básicos. Hay una tabla, ¿no es cierto?, en que lo que nos pide es que en zonas urbanas el proyecto deberá estar a una distancia menor que las indicadas en la tabla que se muestra ahí, y que al menos se deben cumplir 3 de esas distancias, ¿ya? Y la misma exigencia que tiene que ser a través de una ruta peatonal segura, ¿ya?
En el caso del proyecto, de este proyecto, se cumplen 6 de las 7 distancias que se piden ahí, ¿no es cierto? Eh, bueno, lo que pueden ver acá son, lo que está en celeste es un equipamiento deportivo, el naranjo es un centro educacional, ¿no es cierto? Un liceo. El rosado es un consultorio, el azul es un supermercado, la vía verde llega a un área verde, ¿no es cierto? A una plaza, y el rojo es un culto, que es una iglesia. El equipamiento al que no se cumple es el bancario, ¿ya? Que no hay cerca de este sector. Y esto se acredita, ¿no es cierto?, también con el plano que les mostré y además con una vista satelital donde se puedan corroborar los recorridos y que estos recorridos son por esta ruta peatonal segura, que son rutas oficiales. Bueno, y comentarles, ¿no es cierto?, que este proyecto trabajamos en esta certificación durante el año 2020 y 2021, y en octubre del año pasado obtuvimos el certificado sustentable de esta vivienda. Eh, eh, es la primera vivienda social eficiente, perdón, la primera vivienda social certificada, ¿no?, oficialmente certificada en la página. Hay otro proyecto certificado que es un proyecto que está en Santiago, que es un proyecto privado. Y bueno, sabemos que hay muchos proyectos que están precertificados y están en proceso de certificar su vivienda. También, bueno, contarles que esta vivienda ha aparecido en la prensa en varias oportunidades. La idea de nosotros siempre fue que no lo consideramos como una receta. Consideramos que se pueden hacer proyectos sociales que mejoren la calidad de vida de las personas, eh, y no tienen por qué ser soluciones costosas. Evidentemente hay una inversión que hay que hacer, pero no es un sobrecosto que sea inviable. Eh, Invitamos a todos los profesionales del área que quieran desarrollar sus proyectos, si hay constructoras o inmobiliarias presentes, también invitarlos a trabajar en esta línea. Eh, y eso, acá les comparto algunas páginas que pueden ser de su interés. En la primera página que sale ahí pueden descargar todos los manuales que les mostró Felipe en un principio. Eh, y si no, cualquier cosa también nos pueden consultar. Muchas gracias. Muchas gracias, José Miguel, Felipe. Bueno, ha sido súper interesante la presentación y quizás, bueno, lo más valorable de esto es que, como bien tú decías, José Miguel, esta es la primera vivienda y quizás lo que mayor valor genera esto es que claramente ustedes demostraron que se puede hacer. En el chat hay una pregunta en particular que dice más o menos lo siguiente. Si me dan un segundito para poder leerla, la vamos a... Pero dice si dentro del proceso de certificación de vivienda está considerado, dice, lo voy a leer textual, la contaminación de los materiales.
el CO2 equivalente? Bueno, claramente se refiere a la huella de carbono de los materiales. Si eso fue considerado, se midió, ¿existe alguna exigencia dentro del proceso de certificación en relación al tema de los materiales? Si nos pudieran contar un poquito. Sí, si hay exigencias para la huella de los materiales, eso está dentro del manual y solo no es uno de los requerimientos exigidos para poder certificar. Está como uno de los requerimientos voluntarios, similar a lo que pasa en la certificación de edificios sustentables, ¿ya? Nosotros no consideramos la huella de los materiales porque, como les comenté en un principio, también el desafío de nosotros era que teníamos que construir una vivienda que fuera económica y que contara, o sea, para poder, eh, para poder llevar a cabo un proyecto que se preocupe de esa línea, tiene que considerar materiales que estén ensayados o que tengan documentación respecto a eso. Y hoy día eso sabemos que no estamos así, o se está trabajando, hay harto trabajo sobre eso, hoy día se está desarrollando, pero, pero los materiales que cotidianamente nosotros hoy día utilizamos no tienen, muchos materiales no tienen esa información disponible. Pero sí está, y si quiere ver el detalle de eso, lo puede revisar en los manuales, lo puede descargar gratuitamente. Ya, perfecto, súper. Clarísimo, o sea, efectivamente el requerimiento existe, es un requerimiento voluntario, no es obligatorio, que en el caso de ustedes obviamente no lo consideraron, también por un tema de costo. Entiendo de que si eso hubiese sido así como bien tú decías, eso se respalda a través de certificados con ensayos de laboratorio que en el fondo certifiquen la huella de carbono de un Exacto. material X. Si ustedes lo hubieran hecho, aprovecho de complementar la pregunta, eso entrega puntaje adicional. Como es voluntario el requerimiento, si bien es cierto, no tenían por qué cumplirlo, pero si lo hubiesen hecho, eso les habría significado un puntaje adicional. ¿Es correcto? Sí, sí, efectivamente, sí. Eso es lo que decía Felipe, o sea, hay el estar certificado son los 16 requerimientos obligatorios que no tengo puntaje, los tengo que cumplir sí o sí. Y de ahí hacia adelante, todo lo que yo cumpla de forma voluntaria me va a ir entregando puntaje adicional. Sobre los 59 puntos, perdón, de 30 a 59 puntos, yo quedo destacado. Y sobre los 60 puntos hasta los 100, que es el máximo, yo puedo lograr un proyecto sobresaliente. Entonces, Perfecto. evidentemente, claro, si voy por el máximo, por ejemplo, y quiero obtener un proyecto sobresaliente, evidentemente todos esos puntajes me van a servir para lograr eso. Ya. Me preguntan acá en el chat, ¿cuál fue el costo aproximado de esta vivienda? 1000 UF, Justo. sí, cerrado, 1000 UF. No, 999,9. No, fueron, no me acuerdo bien, 995, puede ser Ah, ya, ya. 998. Obviamente, claro. Eh, No, estamos eh, hablando de un valor aproximado. Ya, me sí. pregunta nuestro amigo Felipe, y hace la pregunta que tenía que hacer ahora, obviamente él, si hay alguna consideración en el tema del confort acústico dentro de los requerimientos de la certificación sustentable. Sí, similar a la pregunta que nos hacían antes, sí hay requerimientos en acústica, eh, también son voluntarios y eso permite obtener puntaje. Eh, Nosotros no consideramos el confort acústico dentro de cumplir puntaje en el fondo. Eh, pero sí, por ejemplo, una de las cosas que nos preocupamos fue que estos extractores que van en baño y cocina, Ujú. eh, por experiencias que hemos tenido cuando se hacen los mejoramientos de vivienda, muchas veces se coloca
algunos equipos que son de una calidad como baja, por decirlo así. Entonces, Son eh, ruidosos, en definitiva. son ruidosas en el Son fondo, ruidosos. claro, claro. Y nosotros nos preocupamos en ese sentido de colocar unos extractores que tengan menos de 20 decibeles, si no me equivoco. Que es bajo con respecto a lo mejor eh, Felipe me va a decir, eso es alto, pero con respecto a las fichas que nosotros teníamos disponibles, eso era bueno. Y nos preocupamos de eso porque lo que estaba pasando y lo que tenemos como experiencia es que la gente desconecta los extractores porque Ya, son demasiado ruidosos. Entonces no podía pasar eso. Entonces nos preocupamos de colocar unos buenos equipos. perfecto. Oye, esta vivienda ya está en uso. Ustedes contaban de que esto la terminaron hace ya fácil un par de años y por lo tanto Sí, la persona está viviendo ahí ya hace rato. ¿Y qué tal ha sí. sido la experiencia? Me imagino que han podido recabar algún tipo de información con el usuario o la usuaria en cuanto a cómo ha sido el desempeño de la vivienda. ¿Es realmente lo que se esperaba? Sí, mira, nosotros, la verdad es que, bueno, ella, ella tuvo paciencia, nos esperó su vivienda con paciencia, y lo que nosotros hubiésemos querido, la verdad, es haber medido esta casa. Incluso en algún momento lo tuvimos como una idea así bien fuerte de hacerlo con el RENAM, con la Red Nacional de Sí, Monitoreo, sí, sí, sí. haber puesto esta vivienda dentro de la red y haber considerado medirla. Mm. Eh, pero después, con el tiempo, bueno, lo conversamos y no quisimos seguir molestando a la señora Margarita, la verdad. Ella fue bien paciente con nosotros y no, la verdad es que no, después eso se diluyó. Hubiésemos sí querido tener como datos duros. Ahora nosotros hemos conversado con ella y sí, efectivamente ella, por ejemplo, el colector solar, ella, que es para agua caliente sanitaria, ella eh, nos contaba que le sirve mucho, que alrededor de 8 meses que no necesita comprar gas. En temas de calefacción, eh, ocupa su estufa parafina. Entiendo que igual hay otra estufa que también ocupa. Eh, Hay que eso, considerar que es una persona que ella es adulta mayor. adulto mayor, sí, Claro, y sí, su temperatura de confort es más alta que la de nosotros, por ejemplo. claro, claro. Bien. Me preguntan acá las viviendas sociales de ese 19 o de ese 49, si lo dijeron, pero quizás sería bueno recalcarlo, ¿deben ser obligatoriamente certificadas en vivienda sustentable? ¿Es obligatoria esta certificación o es voluntaria? No, la certificación de vivienda sustentable es voluntaria y no se visualiza en el corto plazo que eso vaya a cambiar. Eh, a diferencia de la calificación energética, que viene dentro de la ley de eficiencia energética y que está pronta a ser obligatoria para obtener recepción definitiva. Sí, Perfecto. Aprovecho de complementar esta pregunta. Esta es una vivienda que se certificó. ¿Se puede certificar un loteo de vivienda? sí, sí, se pueden certificar. Sí, se puede certificar el loteo y lo que sí, hay requerimientos que van a cambiar. Por ejemplo, de las cosas que nosotros le fuimos contando, supongamos van a tener que sacar promedios a ciertas cosas para todas las viviendas. Por ejemplo, la calificación energética se hace a la vivienda. O sea, si es un loteo de 100 viviendas, yo tengo que calificar las 100 viviendas y de esas 100 viviendas sacar, por ejemplo, el rango de confort, ese valor que había que estar dentro Ujú. del rango de confort, va a ser el promedio de las 100 viviendas. O sea, yo no puedo, por ejemplo, certificar con un modelo o con una orientación que sea más o menos la que yo crea, no. Está bien establecido y sí se puede a conjuntos habitacionales.
Y aprovechando lo mismo, ustedes como Servio tienen contemplado dar el siguiente paso, ya que lo hicieron con una vivienda, ahora hacerla con un loteo de viviendas de las de ustedes, digamos, de un loteo Servio. La verdad es que por ahora no lo hemos considerado como una idea. Siempre lo estamos conversando con los chicos de acá de la EP, pero no nos hemos ido desarrollando por otra línea. Estamos trabajando ahora con BIM, y la invitación es para que las constructoras, las inmobiliarias, los externos puedan certificar sus viviendas. Sí, po. Oye, y dado, lo mencionaste durante la presentación, que esta vivienda fue hecha antes de que se aplicara el PDA. Y hoy día ya tenemos un PDA que está en funcionamiento, hace ya su rato ya, y por lo tanto toda vivienda nueva hoy día que se construya en Valdivia, sea privada o no, sea pública, digamos, de ustedes, Servio o no, tiene que cumplir con los requerimientos del PDA. Por lo tanto, las posibilidades de cercanía con esta certificación es mucho menor que lo que era antes, porque antes teníamos solamente reglamentación térmica y el espacio que había entre esta certificación y la reglamentación térmica era bastante grande, pero hoy día ese espacio se achica. Por lo tanto, las posibilidades de poder optar a esta certificación no son menores. No sé qué opinas tú al respecto. Sí, claramente, o sea, como el PDA es una exigencia en el que, no sé, como les comentaba, las transmitancias térmicas son 4 veces la que exige la ordenanza en muros, por ejemplo, donde necesito tener 4 veces el espesor para poder cumplir. Efectivamente, la certificación se hace más alcanzable en esta zona. Cuando venga la actualización de la reglamentación térmica y lo que hoy día es PDA sea la base, la línea base en el fondo, ahí alcanzar una certificación va a ser más complejo, porque la vara va a estar más alta. Pero hoy día es perfectamente alcanzable y claro, como tú dices, es súper buen análisis ahí. Por lo tanto, habría un incentivo que, llegar a esto en realidad no es tan complicado, sobre todo hoy día en Valdivia, que hay que cumplir ya con un estándar de transmitancias térmicas que son mucho mejores que los que teníamos antes. Por lo tanto, ahí la invitación, digamos, a dar a conocer esto, a que se conozca, porque probablemente muchas inmobiliarias se puedan dar cuenta de que en realidad optar a esto no es tan complicado. Bien, pues la verdad es que no hay más preguntas en el chat. Yo creo que ahí estamos. No sé si alguien más quisiera hacer algún comentario. Podríamos dejar, digamos, libre para que alguien pueda hacer algún comentario o hacer alguna consulta más. Si no, podríamos estar dando ya por terminado la sesión. No, parece que no. Ya. Listo, pues. Agradecidos nuevamente, Felipe, José Miguel, por esta instancia. Ha sido súper buena y provechosa la presentación de ustedes. Y de mi parte, por lo menos, agradecerles también por haber podido venir a mostrar el proyecto de vivienda sustentable. Eso. Muchas gracias.